Continuamos en Voces RCN. Y continuamos en Voces RCN y a esta hora hablamos de un libro que se ha lanzado recientemente titulado Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas. La autora es la abogada diplomática Clara Inés Chávez. Ella es abogada de la Universidad Santo Tomás, estuvo trabajando como diplomática en varios lugares dentro y fuera del país, es máster en análisis económicos y problemas políticos de la Universidad Externado, también ha hecho estudios en Derecho Comunitario en la Universidad de la Unión Europea, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es especialista en gerencia de negocios. Ha estado trabajando también con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en la República del Congo, y ha sido columnista en varios medios de comunicación. Doctora Chávez, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Para mí es un placer estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, y olvidaba decir que también ha sido autora de varios libros, uno muy reciente que también ha presentado, titulado Justicia Transicional del Laberinto a la Esperanza. Pero en esta oportunidad se lanza para hablar de la geopolítica. Doctora Chávez, ¿por qué darle una mirada a este tema? ¿No hay un sobrediagnóstico justamente sobre lo que ocurre con la política internacional, que es además una de los ejes del libro y cuando se refiere además al manejo de las relaciones internacionales de Colombia? No, yo pienso que no. Evidentemente nos encontramos, para algunos académicos consideramos de que existe ya un nuevo orden internacional desde que ocurrió la pandemia del coronavirus, pero en este libro no solamente estoy hablando de este nuevo orden internacional con sus nuevos actores, sus nuevos retos, sino que estoy diciendo, haciendo un análisis de la política interna y de la política exterior colombiana frente a lo que es el nuevo orden internacional, y llego a la deducción que lastimosamente no tenemos un norte en la política exterior colombiana. Bueno, quiero preguntarle inicialmente, usted dice, hay un nuevo eje político internacional luego de la pandemia, pero estamos viendo, y de hecho habrá un encuentro próximamente en Hawái entre China y Estados Unidos para tratar de resolver las disputas que han surgido por el cruce de declaraciones sobre el origen del coronavirus. En fin, ¿no siguen siendo esos los dos centros de poder en el mundo hoy por hoy? No, desafortunadamente Estados Unidos ha dejado ese vacío de poder, porque durante muchos años, cada vez que existía una crisis como la que estamos viviendo ahora, Estados Unidos, por ser no solamente la superpotencia, sino por el poderío de su gobernabilidad y de su política interior y su política exterior, pues siempre había salido a solucionar, digamos, las crisis que se venían llevando, pero desafortunadamente con el gobierno Trump la cosa ha cambiado, porque la política de Trump es primero Estados Unidos y ha venido abandonando a sus aliados. Vemos ahora que ya quiere retirar parte de sus fuerzas de la OTAN, por ejemplo, se ha salido de la OMS, se ha salido también como de la Cumbre de la Tierra y de otras organizaciones. Entonces, ese vacío de poder que lo hemos visto frente a la crisis interna de los Estados Unidos en el mal manejo de la pandemia, el venir este líder narcisista diciendo pues que todo el mundo tiene la culpa de la situación menos él. Entonces, y desafortunadamente existen otros líderes parecidos, por ejemplo en la región como Brasil, pues ha venido generando que China de una manera u otra intente trata de reacomodarse dentro de ese nuevo orden internacional, pues vemos como Estados Unidos y también algunos otros países culpabilizan a China. China está tratando de posicionarse en el contexto internacional porque al culpabilizarla es la única que ha venido tratando de responder a ayudas que otros países, por ejemplo en el eje europeo, han venido requiriendo. Por eso se sorprende un poco que la Unión Europea pues no haya jugado ese papel de liderazgo, y ante la crisis del petróleo los que vienen a reacomodarse un poco es China y Rusia,
Entonces, y también hay un cambio de posición de Estados Unidos frente al tema del petróleo precisamente, pero para algunos consideran que lo que hubo fue una tercera guerra mundial sin armas, en el cual China se posesionó y se fortaleció a nivel económico. Y obviamente no con ello no se quiere decir de que Estados Unidos haya dejado de ser una potencia importante, pero el orden internacional ha cambiado muchísimo y cada vez está perdiendo un poco más liderazgo los Estados Unidos. Esperemos que a las puertas de una elecciones presidenciales todo dependerá de quién gane, para que Estados Unidos vuelva a retomar el liderazgo que le corresponde en el escenario internacional. Máximo que ahora está perdiendo su rol frente a la OTAN. Claro. Oiga, doctora Chávez, pero ¿no será que también hay un tema de fondo que lo han hablado varios, que el multilateralismo, surgido luego de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de Naciones, luego con la ONU, está perdiendo también capacidad de acción? Y que cada país está tratando de hacer lo que puede, incluso mire lo que ocurre en la Unión Europea, también ha sido difícil concertar políticas comunitarias y cada país pues ha hecho lo que buenamente ha podido. ¿No será que también esto del coronavirus ha puesto en evidencia eso? No, lo que ha puesto en evidencia el coronavirus, obviamente que la globalización como tal tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Pero lo que ha puesto en crisis el coronavirus es el Estado social de derecho y la propia democracia como tal, porque hay una crisis de los partidos, hay un alejamiento de los gobernantes con los gobernados y hay una falta de confiabilidad y de solidaridad entre los diferentes pueblos. Se necesita, y uno de los derroteros del nuevo orden internacional es crear cooperación y confianza entre los estados. Entonces, en ese orden de ideas, se necesita volver a repensar un modelo económico un poco más humanitario, en el cual con esta crisis que genera el coronavirus pues evitemos que lleguen a los totalitarismos, debido a que de hecho la propia crisis pues ha fraccionado un poco los derechos humanos, pero también han existido muchas teorías sobre el particular si es mejor o no los totalitarismos, pero vemos que en el mundo, especialmente países como Finlandia, Nueva Zelanda, han demostrado que la democracia es válida siempre y cuando hay gobernabilidad, hay confianza entre los líderes y su pueblo, y sobre todo hay reducción de la inequidad social. En la medida en que no se reduzcan las inequidades sociales, la democracia está en peligro. También porque va a aumentar la miseria. Doctora Chávez, ¿también puede cambiar la política económica para convertirse en una política más proteccionista, dependiendo menos de actores internacionales? Porque muchos hablan, por ejemplo, de trasladar las industrias, sacarlas de China y llevarlas a otros lugares del mundo luego de este episodio del coronavirus. Pues yo pienso que más que sacar las industrias de China o no, lo que se necesita es una política más humanista. Es decir, el Estado tiene que volver a jugar su función social, el Estado social de derecho, que en un momento determinado se lo dejó, esas funciones las delegó al sector privado. Y una cosa es el sector privado y otra cosa como tal es el rol que tiene que jugar el Estado frente a una cultura de paz, frente a una cultura que fortalezca la gobernabilidad de las propias instituciones democráticas. Y lo vemos, por ejemplo, en Colombia. En Colombia es un Estado débil en el cual, si nosotros no fortalecemos la institucionalidad a través de una cultura de paz y a través de generar confianza entre los líderes, pues cada vez iremos más atrás de lo que estamos. Estamos a un poco menos de 5 meses de la elección presidencial en los Estados Unidos y por supuesto eso es una eternidad y sobre todo con lo que está ocurriendo con la dinámica del coronavirus que nos está cambiando día tras día. Pero hoy por hoy, ¿cómo está el panorama político en este lunes festivo? ¿Usted avisora un triunfo fácil de Trump o las posibilidades de Biden están sobre la mesa? Pues mire, Trump ha cometido varios errores. Primero, el mal manejo del coronavirus, en no afrontar su responsabilidad como jefe de Estado
y darle más prioridad a la economía que a la propia salud, porque lo que se evidencia en el mundo es la crisis de la salubridad en general. Y también ha cometido otro error muy grave, y es el llamar otra vez, el fortalecer el racismo, el fortalecer, él habla de un antifaz, como si las protestas fueran un término fascista, entonces como si indirectamente él lo fuera también. Entonces ese resurgimiento de un extremo nacionalismo malentendido, el racismo, pues lo debilita, porque en este momento lo que se pretende y lo que se requiere es precisamente que en los países exista una cohesión social y no una división y una polarización. Entonces pienso que esas dos cosas lo van a debilitar muchísimo, independientemente que él va a jugar con el tema económico para poder ganar adeptos. Y hay otro tema, y es que las noticias falsas en los Estados Unidos pues han sido como el común denominador, como en otros países como el nuestro, por ejemplo. Pero creo que ante ese sistema de protestas, cuanto las protestas en un Estado democrático, que se supone que Estados Unidos es la cuna de la democracia en el mundo, pues está en entredicho, y creo que eso lo debilita bastante. Claro. Oiga, pero el reflejo de Trump y lo que está ocurriendo con Bolsonaro, el pésimo manejo que se le ha dado a la crisis del coronavirus, puede hacer que esos sectores de derecha muy del extremo pierdan vigencia en el escenario político internacional, que la gente vuelva a virar hacia el centro o nuevamente hacia la izquierda. Es que en este momento hay un virus muy grande en el mundo entero, y son los populismos, tanto de derecha como de izquierda. Porque los populismos tienen algo positivo que al mismo tiempo es negativo, y es que saben hablarle al pueblo y le llegan al corazón con las necesidades que tienen. Uh-huh. Pero el resultado es que al fin y al cabo debilitan la democracia, y esa debilidad de la democracia puede llevar a un totalitarismo que sería bastante lamentable, y eso es el peligro que en este momento se vislumbra en el escenario internacional. Estamos conversando en Voces RCN en este lunes festivo con la doctora Clara Inés Chávez. Ella es abogada, ha sido diplomática, ha lanzado un libro titulado Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas, donde da una mirada de lo que ha ocurrido en materia de política internacional, pero también el manejo interno a las relaciones internacionales, particularmente en los últimos años, en los últimos 5 años, que ha sido el periodo que ella ha analizado en su libro. Doctora Chávez, usted dice que ha sido también muy mal manejada la política internacional colombiana. ¿Por qué es tan crítica frente al manejo de la política local? Porque vamos a partir de la definición de qué es una política exterior, y la política exterior es un conjunto de decisiones públicas que el gobierno de turno, en función de los intereses nacionales y en relación con los temas de la actual agenda internacional, pues define cuál es la actividad o el área gubernamental en la cual es concebida las relaciones de los estados y los factores. Y en este momento nosotros tenemos que dar cuál es la prioridad para la cohesión social, cuál es la prioridad para sacar adelante a Colombia. Para mí, la prioridad sigue siendo la paz, porque y sobre todo que en el actual orden internacional, si no existe la paz, pues no vamos a cumplir con los derroteros que el nuevo orden internacional impone. Entonces, en ese orden de ideas, la política exterior colombiana, la política exterior colombiana se ha dedicado solamente al tema de Venezuela, con unos resultados pues negativos para el país. Y además, cómo hemos retrocedido en el buen nombre que Colombia había ganado en los últimos años, tanto que nos quitaron visas, podíamos entrar, el hecho de que Colombia hubiera hecho el acuerdo de paz, eso nos posicionó como un país demócrata, como un país adelante, y sobre todo que éramos el símbolo de que los conflictos se podían resolver a través de la negociación y del diálogo.
Entonces, los problemas internos, los temas más importantes de política interior se deben reflejar en una política exterior y se debe tener en cuenta los temas de la agenda internacional más importantes para que nos pudiéramos posicionar y traer beneficios para los colombianos. Por ejemplo, uno de los temas de la agenda internacional actual es rescatar el planeta, porque se ha encontrado que en la medida en que el planeta se enferme a través de las deforestaciones, de la contaminación, de la subida del gas carbónico, de los niveles de gas carbónico, etcétera, pues en esa medida saldrán más pandemias y estaremos en peligro de subsistencia todos los seres humanos y los seres vivientes en general. Eso es un tema vital a nivel internacional, pero ¿qué hacemos en Colombia? Para nadie es un secreto, según las noticias de prensa, pues existen minería ilegal, deforestan la Amazonía. Colombia es uno de los 5 países en la región y el 7º en el mundo con mayor deforestación y pérdida de humedales, es decir, no le damos la prioridad a las minorías que se requieren, tenemos uno de los pulmones del mundo y deberíamos cumplir los compromisos que eso significa para el mundo, y no hay una política pública seria que nos lleve a posicionarnos como líderes regionales en ese sentido, todo lo contrario. Entonces, eso es un tema solo por enumerar. El tema de la paz. El tema de la paz es absolutamente lamentable porque uno tiene que ser consecuente entre lo que dice y lo que hace. ¿Cuál es la Unión Europea? Inclusive, recientemente el Parlamento Europeo le hizo un llamado de atención a nuestro gobierno en el sentido de que ¿cómo es posible que en una cuarentena 63 líderes sociales se han muerto y no ha pasado nada? ¿Cómo es posible que se nombran personas en puestos importantes dentro del gobierno que se han conocido a través de sus declaraciones que nunca estuvieron de acuerdo con los acuerdos de paz, ni mucho menos con su implementación? Colombia ha salido de los centros de memoria histórica en el mundo, del mundo, ya no pertenecemos. Entonces, cuánto los recursos naturales se encuentran en manos de los grupos ilegales, y lo vemos en las zonas de las cuencas amazónicas, lo vemos también en el departamento del Cauca. Entonces, ¿cuál es la gobernabilidad que nosotros tenemos y qué es lo que nosotros estamos cumpliendo como política exterior y en el contexto internacional? No existe coherencia. Bueno, pero todos doctora Chávez, los temas a mencionar. Claro, pero le interrumpo porque seguramente cada presidente define cuáles son sus enfoques en política internacional y seguramente la agenda del gobierno pues es otra y los intereses son otros. El tema de Venezuela, como usted anotaba, pues también se ha posicionado y en su momento tuvo réditos, sobre todo en el primer semestre del año pasado. Así lo demostraban las encuestas y se veía cómo Colombia se estaba convirtiendo en el epicentro de la atención también del mundo por la situación de Venezuela, ya no ahora, pero también sobre el tema ambiental, pues dice el gobierno colombiano que está haciendo todos los esfuerzos en el plano internacional para posicionar, para proteger. ¿Por qué cree que no es suficiente entonces eso? Porque mire, una cosa son los temas de Estado, y los temas de Estado tiene que haber una disciplina en la continuidad de los gobiernos, independientemente que sean del mismo partido o de otro partido. Y un ejemplo de eso lo vimos en Alemania, por ejemplo, cuando se hizo la reunificación de las 2 Alemanias. Eso es un tema de Estado que tuvo una continuidad y tuvo un éxito. El tema de la paz tiene que tener una continuidad, un éxito. ¿Y por qué? Porque eso es ese tema como tal. Cuando hablamos de paz positiva, entra dentro de lo que es el desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible que tenemos que cumplir nosotros si queremos hacer cohesión social, si queremos reducir las brechas sociales que existen, si queremos avanzar. Un país no puede tener desarrollo si no hay paz, y no hay paz sin desarrollo. Entonces, una cosa son las políticas de Estado que se tienen que hacer
a largo plazo, y otras cosas son las políticas cortoplacistas que Colombia está acostumbrado a realizar, o políticas de medio tiempo. Además hay otra cosa, hay unos compromisos muy grandes en donde la Unión Europea, en particular los países donantes, dieron al Fondo de Paz. Entonces no es bien visto y no se manda un mensaje claro a la comunidad internacional cuando parte de estos dineros que se utilizan para el Fondo de Paz, según versiones de prensa, pues están siendo utilizados no para la consolidación de los acuerdos de paz, sino para otros usos muy diferentes que no tienen relación con el tema. Pero ¿no será que también, doctora Chávez, esa política internacional es un poco el reflejo también de lo que ocurre a nivel doméstico? Porque yo no sé, desde el gobierno Santos se ha intentado reunir la comisión asesora de expresidentes y excancilleres y nunca se ha logrado, justamente por esas fricciones que tienen los gobiernos. ¿No será que también es eso un poco el reflejo de la política internacional de Colombia, que se refleja o es calcada de lo que está ocurriendo aquí con la política local? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a rescatar los valores de país. El problema de Colombia es un problema que prácticamente sucede en muchos países del mundo, por no decir que en la mayoría. Sí. Y es que no hay credibilidad en los líderes políticos, no hay partidos políticos, como le diría Luis Carlos Galán, es una colcha de retazos, pero no hay un norte. Y no hay un norte porque comenzamos que el país o los colombianos necesitamos empezar a sentir que nosotros formamos parte de un país, somos un país regionalista y no somos un país nacionalista en el buen sentido de la palabra, y la primera función que nosotros debemos cumplir es votar bien, pero no votar porque me prometieron un almuerzo o unas tejas o un empleo. Aprender de que el voto tiene un poder de negociación importante y que eso es el futuro y el presente de nosotros mismos. En la medida en que nosotros nos rescatemos la solidaridad, nosotros somos solidarios en momentos de crisis, pero no somos solidarios como una comunidad en general. Nosotros no nos importa lo que les pase a las minorías o a los colombianos en los territorios abandonados por las FARC que son el centro del blanco de muchos grupos ilegales. Uh-huh. Entonces, en ese momento, el Estado, que debería haber ocupado el puesto que dejó la FARC, demuestra debilidad como tal, porque no ha podido tener el control de todos ellos. Entonces, yo pienso que esto necesitamos tener una cultura de paz en la cual la tolerancia y el diálogo tienen que imponerse, porque no puede ser que una persona esté en desacuerdo con el establecimiento por X o Y motivo, o esté de acuerdo con el establecimiento por X o Y motivo, y se le tilde o de derecha o se le tilde de comunista. Un país democrático no puede ser eso. Pues doctora Chávez, gracias por haber estado con nosotros en Voces RCN, y ahí queda la invitación para quienes quieran leer esta visión muy personal de la doctora Clara Inés Chávez, abogada, ha sido diplomática, Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas, una mirada de lo que ha ocurrido en el plano internacional y la política exterior de Colombia de los últimos 5 años. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voces RCN y una muy buena noche, doctora Chávez. Muchísimas gracias a ti, fue un placer. Excelente noche. Gracias, una feliz noche para usted. Y a ustedes también gracias por estar en la... Gracias por estar